Vamos a buscar el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 28. Libro de Hechos, capítulo 28, versículo 25 al 29. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y los sane. Sabe pues que a los gentiles enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Hasta el versículo 29 en leídos. Nosotros en la Biblia podemos ver los planes de Dios. Cuando leemos atentamente, una vez, dos veces, tras otras veces, y así en nuestra vida, muchas veces, si nosotros dedicamos a la lectura, llega un momento que la misma escritura comienza a visualizar a nosotros una visión panorámica, que todas las cosas bajo un perfecto plan y bajo suprema inteligencia de Dios son diseñadas y también programadas. Hay tiempos que se cumplan las profecías. Y por ejemplo, sobre la ofrenda expiatoria, primero el Antiguo Testamento, Levíticos, Éxodos, Levíticos, Deuteronomio, habla de ofrenda expiatoria, pero finalmente esto nos conecta con el sacrificio del Señor Jesucristo, y todas las ofrendas eran sombras de la ofrenda que el Señor Jesucristo iba a ofrecer por la humanidad. Y también el templo en el Antiguo Testamento, la casa en que Dios habitaba. La primera casa fue la casa de carpa, el tabernáculo de Moisés, porque los israelitas estaban peregrinando por 40 años. Luego que los israelitas llegaron a Israel, a la tierra de Israel, donde era tierra de Canaán, ya la función del tabernáculo ya se caducó, perdió su función. No se necesitaba una casa de Dios móvil, sino una casa de Dios inmóvil, una estructura de materiales nobles. Y el rey David fue la primera persona quien percibió el corazón de Dios. Él se dispuso para construir la casa para Jehová. Y durante su reinado, desde cuando él descubrió el corazón de Dios, se dedicó en prevenir, en proveer todos los materiales y todos los que se necesiten para la construcción de la casa para Dios. Hasta los planos él preparó. Su hijo Salomón construyó el templo como el legado. Por eso fue llamado el templo del rey Salomón. Pero el templo del rey Salomón, a causa de la desobediencia de los judíos, fue destruido. Y los judíos fueron transportados a Babilonia. Luego, cuando ellos se regresaron bajo una orden divina que Dios permitió por la profecía, por la boca del rey Ciro,
de Persia, ellos construyeron el segundo templo, fue llamado Templo del Zorobabel. Y después, más adelante, el templo de Zorobabel, en el tiempo de la helenización, cuando los reinos helenizados con grandes poderes conquistaban, donde eran colonia de Babilonia hasta Judea, Galilea, todo cayó bajo la influencia de aquellos reinos helenizados. El templo de Zorobabel fue contaminado porque los reyes griegos adentro del templo de Zorobabel ofrecieron cerdos y también pusieron la estatua de Zeus. Entonces el rey Herodes, al entrar en la dinastía herodiana para ganar la popularidad, la confianza del pueblo judío, él limpió el templo, remodeló y amplió. El mismo segundo templo de Zorobabel, desde aquel tiempo empezó a llamarlo templo del rey Herodes. En el año 70, el templo del rey Herodes, que es el segundo templo, fue destruido y hasta fecha de ahora en Israel no se encuentra ningún templo. Pero según la profecía, cuando venga el Cristo, que otra vez va a construir el templo, o sea, el tercer templo. También el tema del templo, un día Jesucristo habló que destruyera el templo. En 3 días Él lo levantaría. Entonces los judíos, o sea, los judíos del grupo élite, se molestaron en gran manera y también se asustaron. Hablar del templo, contra templo en Israel, es una maldición. Los israelitas ni siquiera hacia la dirección donde se encuentra el templo maldice. Cuando, por más que se enoja, busca un rumbo fuera del rumbo donde se encuentra el templo, hablaba palabras ofensivas. Entonces ellos así consideraban con mucha importancia el templo, pero Jesús dijo que lo destruyera y además en 3 días lo levantaría. Ellos cavilaban en el corazón. Creo que este hombre está mal de verdad, endemoniados. Ese templo nuestro Padre durante 46 años construyeron y lo destruyera. En 3 días lo levantaría. Blasfemia dice. Pero ¿qué pasa? Allí abajo en la misma descripción bíblica que dice, esto se decía sobre su propio cuerpo de Jesucristo, aún el Espíritu Santo no vino, por lo tanto ni siquiera discípulos pudieron entender qué significaba. Luego que el Espíritu Santo les haya venido, entendieron que lo dijo sobre su propio cuerpo, el templo, que le colgara en la cruz. ¿De qué pasa? En 3 días lo levantaría, quiere decir resucitaría. Entonces podemos entender que el templo del Antiguo Testamento también tenía sombra de las bienes venideras, hablaba de Jesucristo. Así que la Biblia está estructurada bajo un perfecto planes de Dios, bajo la suprema inteligencia de Dios. Entonces, entre diferentes profetas, hay algunos que fueron llamados profetas mayores. Unos es Daniel, Isaías, Jeremías y Daniel. ¿Y qué pasa? El profeta Daniel, en su libro, Daniel capítulo 9, desde el versículo 25 al 27, él recibe una
enorme revelación. La venida del rey Mesías. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27. Daniel 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya que aparece un nombre, Mesías príncipe, es el Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya es una de muy grandes profecías sobre el Mesías. Entonces el profeta Daniel fue uno de exiliados judíos en Babilonia. Entonces él halló gracia, llegó a ser un funcionario público de alto rango en el reino, o sea, el imperio babilónico, también perso, durante muchos años. Mientras tanto que el profeta Daniel estaba sirviendo en Babilonia. ¿Y qué pasa? Un día él pudo leer el rollo del profeta Jeremías, también es otro profeta mayor. Pero cuando el profeta Jeremías estaba vivo, los judíos se burlaron de él, lo persiguieron, porque la profecía, o sea, el ministerio de Jeremías iba contra el destino de la nación Judá, porque él hablaba de la caída del reino Judá. Entonces los judíos le consideraron como un traidor. ¿Por qué tú siempre hablas contra nuestra nación, contra tus paisanos? Si tú fueras profeta de Jehová, tendrá que hablar a favor de nosotros, pero siempre habla contra. Pero ¿qué pasa? Eso no fue la voluntad del profeta Jeremías, sino así Dios a él le manifestaba, le daba revelación, ya que eres el profeta, es un mensajero. Todo lo que Dios a él le muestra, él tuvo que transmitir. Entonces él dijo que iba a venir el rey Nabucodonosor del imperio babilónico, que él iba a arruinar el reino Judá y todos los pobladores llevaría por cautivos a Babilonia. Mientras tanto que él lo decía, los judíos no lo querían oír. Pero ¿qué pasa? Finalmente, conforme a la profecía de Jeremías, todos lo han sucedido. Y luego de la muerte del profeta Jeremías, los judíos empezaron a reconocerlo. Jeremías era un gran profeta. Entonces en el libro de Daniel capítulo 9, ¿cómo inicia el versículo 1 y 2? Y Daniel un día estaba leyendo el libro de Jeremías. Entonces luego él se asustó en gran manera, porque Jeremías no solamente habló del exilio del judío en Babilonia,
sino el retorno. Entonces el tiempo de cautiverio estaba señalados, contado por Jehová por 70 años. Entonces él empezó a contar los años del cautiverio y se dio cuenta, ya estaban aproximándose el tiempo de ser libre, regresar a Judea. Entonces se esperanzó, esto a él le hizo recobrar ánimo para orar a Dios, que Dios perdonara a los judíos. Entonces, Daniel capítulo 9, él comenzó a orar. Primero él confesó que reino Israel, reino Judá, ambos reinos violaron el pacto, no cumplieron el pacto que se había establecido a través de Moisés, por no haber cumplido el pacto, por no haber cumplido la ley de Moisés. Todos estos desastres, maldiciones, la caída del reino Israel, la caída del reino Judá les había sucedido. Pero él quería que Dios los perdonara, pero no sintió que él era digno, no tenía nada de mérito. Entonces en su oración él manifiesta: yo elevo esta oración ante tu presencia, no apoyándome en mi propia justicia, porque no la tengo. Nosotros no tenemos justicia, sino apoyándome en tus muchas misericordias. Pide un perdón incondicional. No le promete que si una vez les perdone, se comportaría perfectamente. No lo jura, porque él está bien entendido de que no son capaces de poder comportarse perfectamente. Solo pide el perdón de los pecados incondicional. De repente, a la noche, a la caída del sol, a él llega el arcángel Gabriel. Es un jefe de una sección de los ángeles que son mensajeros, el jefe de los mensajeros. Entonces el arcángel Gabriel, mismo arcángel, jefe de los ángeles mensajeros, él mismo llega a Daniel y diciéndolos: Daniel, tú eres muy amado por el Señor. Cuando tú iniciaste la oración, salió la orden. Entonces, a los lectores da a entender, cuando Daniel empezó a orar de la manera que yo les expuse, nunca él prometió, si una vez nos perdone y luego comportaríamos perfectamente, podríamos cumplir toda la ley, nunca fallaría, no dijo. Sino solo él pidió el perdón incondicional, solo por tus muchas misericordias nos perdonará. Entonces, eso fue el arrepentimiento que Dios requería. Era un verdadero arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento requerido por el Señor, un arrepentimiento genuino, no es una confesión, no es una reflexión. Nosotros en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos hecho reflexiones? ¿Cuántas veces hemos jurado? No solo con los demás, consigo mismo. Yo nunca más voy a hacer esto, nunca más. Luego volvemos a caernos en el mismo error, o peor que antes. Entonces el arrepentimiento requerido por la Biblia, por el Señor, no es una reflexión moral, como una catarata de lágrimas, temblando todo el cuerpo. Perdóname, eso no se vale, nunca te puede cambiar. Tal vez emocionalmente para ti te funcione como un desfogue del estrés. Momentáneamente te ayude para desfogarte del estrés, pero no tiene nada que ver con el perdón.
Porque nuestra naturaleza, por la reflexión, no se regenera. Sigue siendo la naturaleza malvada. Entonces, el arrepentimiento que Dios quiere es realmente reconocerse o reubicarse y reconocerse nuestro origen. Somos gente pecadora. Somos de la generación depravada. Si no fuera por su gracia, no hay ninguna posibilidad de poder cambiarnos. Entonces Dios a esa persona puede otorgarle, ¿sabes? Yo tengo establecido mi propio plan, cómo regenerarte, cómo salvarte. Pero mientras tanto es que yo soy dependiente de mi propio esfuerzo, mi propia voluntad, nunca puedo dependerme de Dios, entonces nunca puedo oír el plan de Dios, aunque me diga, no me entra, porque en mi corazón no hay cabida, porque mi corazón está lleno de mis propios planes. Entonces el arrepentimiento que la Biblia requiere es un descubrimiento de nuestro estado actual, espiritualmente delante de Dios. Somos pecadores. Somos hijos de Adán, nuestro padre, un padre común, pecador. De nacimiento hemos nacido del pecado. Como rey David dijo, mi madre me ha concebido en su maldad, me ha formado en sus pecados. Nosotros hemos sido concebidos y formados desde el vientre de nuestra madre en pecado y maldad. ¿Qué cosa buena podríamos ofrecer al Creador? Ya que somos hijos de Adán. Pero la humanidad comete un gran error con respecto a la cognición. La cognición de nuestra identidad delante de Dios. Nosotros nos identificamos faltos. Yo soy un falto. Yo soy débil. Pero la Biblia no nos identifica como faltos, depravadas, destituidos, depravados y destituidos y muertos. Entonces, por un error sobre el tema de la cognición, de identidad, ¿cómo yo me identifico como un falto? Bueno, entonces en mí se formaría una psicología, forzarme. Porque mi problema es falta, tener alguna falta. Si mi problema fuera tener faltas, trataría de complementarlos. Trataría de llenar lo que a mí me falta. Entonces mi vida tendría una inclinación a la moralidad. Todo mi tiempo, desde el uso de mi razón hasta que me muera, yo psicológicamente fluida por una influencia, trato de mejorar mi condición. Pero realmente yo podría transformar mi condición delante de Dios. No, un pecador que se esfuerza para ser buen pecador. Pero nunca puedo cambiar mi identidad que soy pecador. Entonces, un pecador que se esfuerza para comportarse bien, un pecador que menos se esfuerza para ser buena persona, pero nunca cambia la identidad, sigue siendo pecador. Entonces, el arrepentimiento que Dios realmente requiere es un descubrimiento, o mejor dicho, un hallazgo. Reubicarme quién soy. ¿Qué pasa? La oración de Daniel
fue un agrado para Dios. Yo no tengo justicia. Nuestros padres han violado el pacto. Nosotros hemos pecado. Nosotros no podemos cumplir el pacto. Nosotros no podemos cumplir la ley de Moisés. Yo elevo esta oración no por la justicia que yo tengo, sino apoyándome en tus muchas misericordias. Perdónanos. Agrado a Dios. Salió orden. Arcángel Gabriel lleva este mensaje a él. El plan de la redención, el plan de la salvación. Entonces el arcángel Gabriel trajo a Daniel una gran revelación, gran profecía sobre la expiación del pecado del mundo. Versículo 25. Sabe, pues, y entiende. Es la voz del arcángel Gabriel. Y que desde la salida de la orden, fíjense, una salida, ¿de qué salida? Para restaurar y edificar a Jerusalén. Ya una pausa, mantenga con esa cita bíblica. Cuando el arcángel Gabriel lo está contando, ¿cómo se encuentra la nación Judá? Caída. En Judea no hay ciudad Jerusalén, el muro ha caído, tampoco hay templo. Lo que dice que la ciudad Jerusalén iba a ser restaurada, reedificada. Para nosotros es un hecho, pero para Daniel no era hecho. Solo una profecía, ¿cómo la ciudad Jerusalén será reconstruida? Cuando desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén. Entonces, esto es humanamente algo imposible, porque ahora el reino Judá, ¿cómo se encuentra? Ya no existe, como reino no existe, sino exiliados los pobladores en Babilonia. Entonces son cautiverio de los babilones. Entonces no tiene ya su propia nación, no tiene su ciudad. Pero ¿quién rey loco de Babilonia o algún reino que derrote, arruine reino Babilonia y luego se establezca otro reino? Son recursos humanos, para ellos son favorables para ocupar aquellos recursos para cualquier obra. ¿Quién rey les autorizaría el retorno? Humanamente es imposible. En el tiempo que aún existía la esclavitud, porque los hacenderos no querían aprobar la libertad de los esclavos, porque para ellos eran recursos muy humanos, muy útiles. De la misma manera, para Daniel se oía algo ilógico. ¿Cómo? ¿Quién rey de Babilonia? ¿Quién rey luego de Persia? Viene el reino Persia. A los esclavos judíos autorizaría el retorno. Pero es la profecía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la aparición del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si se suma total, ¿cuántas semanas? 69 semanas. Siguiente. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Una pausa.
antes de que viniera el Mesías príncipe, la ciudad de Jerusalén será reedificada. En tiempos angustiosos, aunque hay bastante oposiciones, de toda la manera, la ciudad de Jerusalén será restaurada, reedificada. Siguiente. Después de las 62 semanas, ya total 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Una pausa. Ya entonces el Mesías príncipe es Cristo, el Salvador. Antes de su aparición, la ciudad de Jerusalén será reedificada en los tiempos angustiosos. Luego vendrá el Mesías príncipe. Pero ¿qué pasa? Es una tragedia. La vida al Mesías, la vida del Santo Mesías, su vida será quitada, asesinada. Mas no por sí, o sea, no es un suicidio, sino es un asesinato. Entonces el Mesías, el Santo Mesías, el príncipe Mesías, será asesinado. Entonces, para el pueblo judío, al momento de oír esta profecía, les dejaba muy confundidos. ¿Cómo? El príncipe Mesías, la vida del príncipe Mesías será quitada, pero no por sí mismo. Entonces es un homicidio. Entonces alguien asesinará al Mesías. ¿Quién será aquel alguien? ¿Quién podrá matar ¿quién podrá quitar la vida del Mesías príncipe? Cuando el Mesías llegue a ser asesinado, ¿qué procede? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario. Ya aquí menciona la ciudad, el santuario, nos da a entender, en los tiempos angustiosos, no solamente la ciudad fue reedificada, también el templo. Porque cuando el arcángel Gabriel hablaba con Daniel, el santuario no se encuentra en Israel, pero aquí menciona el santuario. Entonces nos da a entender, juntamente la reconstrucción de Ciudad Jerusalén, el templo también es reconstruido. El segundo templo. Ya entonces el destino del segundo templo, según la profecía, ser arruinados por mano de tropas extranjeras. La ciudad caída. Siguiente. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya hasta el fin de la guerra habrá muchas guerras, pero vendrá el tiempo de las devastaciones de la guerra. Aún nosotros estamos en continuación de aquellas guerras, pero llegará días finales que Dios termina la guerra, hasta los días finales. Siguiente. Y por otra semana, ya una pausa. Hasta ahora hemos hablado de ¿cuántas semanas? 69 semanas. Pero aún queda una semana más. Y por otra semana. Entonces, según la profecía, totales ¿cuántas semanas? 70. Desde la salida de la orden de la restauración de Ciudad Jerusalén hasta días finales, termine la historia humana, determinada por 70 semanas. Pero desde la salida de la orden de la restauración de Ciudad Jerusalén, determinada 69 semanas hasta la aparición del príncipe Mesías. Luego el príncipe Mesías será asesinado. Cuando el Mesías
se asesina, vendrá un príncipe de un reino con sus tropas. Destruirá el segundo templo, destruirá la ciudad Jerusalén. Luego habrá guerras, tribulaciones, guerras hasta días finales. Entonces aquí en la profecía separa las 70 semanas por 69 semanas y una semana más. Entonces entre 69 semanas, la última semana, hay una división que nos insinúa. Dios introduce entre 69 semanas, la última semana, tiempo extra. Tiempo extra, tiempo de la gracia, porque originalmente no lo merecía, pero un tiempo de la gracia, entre 69 semanas, la última semana. Pero ¿qué pasa? Cuando quiere decir que el reloj de la Biblia, por la intervención de Dios, se descompone, se para. Dejando la última semana, el reloj de la Biblia se para hasta que Dios otra vez permita. Tiempo extra. Después que se acabe, tiempo extra señalado por Dios, reactiva el reloj de la Biblia, la profecía de última semana. Ya en la última semana, ¿qué va a suceder? Las semanas son 7 días, últimos 7 días. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una pausa. Según la profecía de 69 semanas, el segundo templo iba a ser reedificado, la Jerusalén también, pero luego ser arruinado. Pero aquí en la última semana podemos ver, la mitad de la última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿En qué lugar puede ofrecer sacrificio y ofrenda? En el templo. Nos da a entender que en la última semana habrá el tercer templo. Nos da a entender, en la primera mitad de última semana será reconstruido el tercer templo. Pero en la mitad de última semana, aquel gobierno, poderoso gobierno, hizo pacto con Israel, hizo un enorme favor que Israel restaurara el territorio, antiguo territorio completo de Israel. Hasta ahora, la tierra de Israel está repartida por diferentes religiones, por diferentes agrupaciones. Pero Israel restaurará su antiguo territorio completo, incluyendo el sitio del templo donde ahora está edificado, segunda mezquita más importante del mundo musulmanes. Entonces allí, para poder reedificar el templo, el tercer templo, primero, ¿qué debería suceder? Demolerla. Si trata de demoler la segunda mezquita más importante del mundo musulmanes, eso directo provoca la Tercera Guerra Mundial. Entonces, este gobierno de la profecía grandísimo tiene increíble sabiduría y poder, porque logra un convenio de la paz con todos los países musulmanes para que pacíficamente se desocupe, entregue ese sitio a Israel. Para poder lograr esta enorme negociación, aquel gobierno debería ofrecerle
algo muy grande para que los países musulmanes queden satisfechos. Pero no sabemos qué es lo que lo va a ofrecer a ellos. Hasta ahora ningún gobierno, ningún expresidente de Estados Unidos pudo lograr entre Israel y el mundo islámico llegar a tener convenio de la paz. Imposible. Pero vendrá un gobierno que lo logre. Entonces, sin alguna duda, los judíos le darán reconocimientos. Mesías. Es el príncipe Mesías. El Salvador que durante varios miles de años hemos esperado, por fin vino a nosotros. Pero ¿qué va a suceder? Inicio de la segunda mitad de 7 días. Este hombre considerado el Mesías se sentará en el lugar santísimo del templo. Blasfemará. Él hará cesar ofrenda, sacrificio a Jehová, porque es un blasfemo. Entonces, ¿qué pasaría a Israel? Frustrarse. ¿Qué pasa? Él no es el Mesías. Él no nos otorgó para reedificar el templo. Según la profecía, el Mesías lo hace. Pero fuera Mesías, ¿cómo puede blasfemar el nombre de Dios? Si no fuera Mesías, entonces ¿qué pasa? Estamos casi parte de recta final de la historia humana. Nunca vendrá el Mesías. Entonces es una mentira. Allí empezarán a cuestionar. Luego, cierto número contado llamado remanentes israelitas descubrirán el Mesías había venido. Ellos no lo reconocieron. Y luego entenderán, el príncipe Mesías iba a ser asesinado. ¿Quién es el reo del asesinato del príncipe Mesías? No son los paganos. Mismo Israel lo asesinó. Y volverán a Santo Evangelios. Luego vendrá el fin del mundo. Esa es una maravillosa profecía. Pero ¿qué pasa? En la profecía, el día es equivalente de un año de nuestro presente mundo. Entonces, semana son 7 años. Entonces, la profecía de 70 semanas son 490 años. ¿Desde cuando un rey, ya primero a Babilonia fueron exiliados, luego se levanta rey Ciro. Rey Ciro, por parte de su abuelo, eres el Medo. ¿Qué pasa? Él se apodera, luego él arruinó el imperio Medo. Luego, él se autodenominó su nuevo imperio Persia. Arruinó el imperio babilónico. Entonces, sobre el rey Ciro, hasta su nombre, Ciro, en el libro del profeta Isaías aproximadamente 200 años antes del nacimiento del Ciro, estaba profetizado, va a nacer un rey llamado Ciro. Y Jehová dijo, Isaías 44-45, es mi instrumento, mi siervo. Ciro, por más que tú no me conoces, yo te conocí desde el vientre de tu madre. Eres mi siervo. ¿Qué dijo? Él dará orden para reconstruir el templo arruinado.
¿Qué pasa? Cuando el profeta Isaías, tomado por el Espíritu Santo, profetizó y mencionó un nombre del extranjero, Ciro, Ciro, tú eres instrumento de Dios. ¿Qué pasa? Tú castigarás las naciones que había castigado a Israel. Babilonia. Ciro, tú castigarás. ¿Y qué pasa? Aunque tú no me conoces, yo te conocí, tú eres mi siervo. Quiere decir que eres un pagano. Él no tiene el conocimiento de Jehová, pero inconscientemente eres usado por Jehová, porque es siervo de Dios. Dará orden de la reedificación del templo. Cuando el profeta Jeremías lo profetizó, el primer templo estaba en pie. Ni siquiera fue destruido. Pero el profeta Isaías estaba diciendo el segundo templo. ¿De qué pasa a los israelitas al oír la profecía de Isaías? Y sonaba al oído de ellos. Creo que es una expresión poémica. Es un poema. Es un poema. Es un cántico. Sin saber que eran profecías. Pero rey Ciro, él destruye el imperio medo. Luego, él levanta el reino perso, imperio perso. En aquel tiempo el imperio babilónico era poderoso reino. Ciudad Babilonia era enorme, enorme. El alto del muro más de 90 metros. El ancho más de 25 metros. Tres capas del muro rodeado de Ciudad Babilonia. También alrededor de Ciudad Babilonia, para la protección, el río Éufrates estaba corriendo. Una fortaleza. Entonces, nadie pudo imaginar que alguien logre destruir Babilonia. Pero Dios había hablado: a quien castigó a Israel, Ciro tú castigarás. Rey perso, Ciro, logra. Tú harás cesar muchas aguas del río. Entonces, rey Ciro, cuando lo oyó a través del profeta Daniel ahí le interpretó como 200 años del nacimiento del Ciro estaba profetizado. Él se puso asustado porque Ciro hará cesar muchas aguas del río, ya que la ciudad Babilonia estaba rodeada de él, alrededor estaba corriendo aguas del río Éufrates, muchas aguas. Pero rey Ciro estableció una estrategia: desviar el fluir del agua Éufrates. Y finalmente el nivel del agua del río Éufrates que giraba en el círculo de Ciudad Babilonia se secó. Luego logró ingresar. Pero cuando el profeta Daniel le mostró, hace 200 años su nombre mencionado, hasta su estrategia estaba escrito. Se sorprende en gran manera, reconoce que Jehová de Israel es el verdadero Dios. Entonces él da una orden: libertad a los exiliados judíos, los judíos a su tierra, ya que está muy agradecido con Jehová. Reconstruya el templo. La profecía se realizó. Ya entonces, Daniel era un alto funcionario de Babilonia, pero él llegó a ser aprobados en el reino Persia también, altos funcionarios. Pero ¿qué pasa? Daniel ya había recibido profecía desde cuando salga orden que restaurara. Ya Daniel capítulo 9 otra vez. Cuando nosotros leemos la profecía, tenemos que ver el contexto, porque la Biblia nunca falla, porque no es una obra literaria. Cada expresión por la guía del Espíritu Santo.
Por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para qué restaurar y qué edificar, templo de Jerusalén, no, a Jerusalén. Rey Ciro dio edicto la restauración del templo. Entonces parece Ciro es el hombre, el rey mencionado de la profecía de 70 semanas, pero no fue Ciro, porque Ciro dio la orden de reconstruir el templo. Más adelante, un rey persa, si él da una edición, un edicto, la restauración de ciudad Jerusalén. ¿Quién fue? Vamos a buscarlos. Primero vamos a ver para confirmar Segunda de Crónica capítulo 36 versículo 23. Segunda de Crónica capítulo 36 versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquí Ciro dio que construirá la casa de Jehová en Jerusalén. Luego, Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Eres el Dios. Entonces, Ciro, ¿qué orden dio? ¿La reconstrucción de ciudad Jerusalén? No, la reconstrucción del templo. Pero según la profecía de 70 de Daniel, el rey que da orden para restaurar ciudad Jerusalén. ¿De quién fue el rey persa quien dio orden de la reconstrucción de ciudad Jerusalén? Nehemías capítulo 2. Versículo 1. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Habla de Nehemías. Nehemías, como igual a Daniel, halló gracia, llegó a ser jefe de los coperos del rey Artajerjes. Mismo capítulo, versículo 5. Y dije al rey: si le parece al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros y de mis padres, y la edificaré. Versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.
La Biblia nos aclara quién rey perso dio orden para restaurar la ciudad Jerusalén. Ciro o Artajerjes. Artajerjes. Entonces el rey Artajerjes, cuando dio este edicto de Artajerjes, fue el año 445 antes del Cristo. El año 445 antes del Cristo. Ya retomando la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Parece que estoy predicando de escatologías, entonces yo generalmente no lo tomo como tema de prédica porque hay alguna gente de corazón débil, demasiado se asusta y se conmueve su corazón, luego anda diciendo mañana vendrá el Señor Jesucristo. Para prevenir de esa desgracia, pero solo con conocimientos. Por eso, porque los apóstoles dijeron que no asustaran a la gente diciendo que el advenimiento del Señor es cercano, sino anunciar el Evangelio y prepararse. Mi intención no es asustar a alguien, conmover a alguien, que hacerle creer muy pronto vendrá el Señor, ahora vendamos todos los bienes, ofrendemos, vamos a servir al Señor. No, eso no. Sino para poder explicar a ustedes la voluntad de Dios. Ya entonces, Daniel capítulo 9, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar ¿a qué? Jerusalén. Entonces, el mencionado rey de la profecía de 70 semanas fue Artajerjes en el año 449 antes del Cristo. Hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Total, ¿cuántas semanas? 69 semanas. 69 por 7, porque 69 semanas. 69 por 7 son, ¿cuántos años? 483. Pero nosotros ahora tenemos que tomar en cuenta, el calendario moderno es el calendario gregoriano. El año considerado 365 días, punto, algunos números más. Pero los judíos usaban el calendario judío. Según el calendario judío, el año son 360 días. El mes no es 31 días, 30 días. Entonces, o sea, resultado de 69 semanas, o sea, 69, cada día es año, son 483. Luego, otra vez, retomar para calcular según el calendario judío. 69 semanas son 476 años. Ya entonces, 455 años antes del Cristo, más 476 años. Para algunos que ahora ya se sienten confundidos, en vez de sumar, vamos a disminuir. Porque los años antes del Cristo está registrado de la manera regresiva. A partir del nacimiento del Cristo, 445 años antes. Sumar 476 años para nosotros sería disminuir para poder tener la respuesta. ¿Me hago entender, no? Y alguno con una cara desentida, ay, pastor, me hace entender que estoy solo contra 4 paredes, entonces, bueno, 445 menos 476, ¿cuántos son? 32, porque no existe el año 0, 32.
Entonces, en el año 32, pero el calendario judío también tiene un poquito de errores numéricos, porque el año exactamente no es 360. Si no me equivoco, cada 12 años tiene un mes que no se completa 30 días. Entonces, nace un poquito de mínimos errores. Entonces, el resultado llega a ser en el año 32. Entonces, 32, 33. Vamos a ver la profecía de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue el año 445 a.C. por el rey Artajerjes, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 y 62 semanas, son, según el calendario judío, 476 años. Siguiente. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Una pausa. En el tiempo de Jesucristo estaba en pie el segundo templo. Mientras tanto que el profeta Daniel recibía esta profecía, en Jerusalén no existe templo, porque el primer templo estaba arruinado. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesucristo nació y vivió, en Jerusalén estaba en pie el segundo templo. Segundo templo. San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 21, Jesucristo compartió las escatologías. Porque los discípulos estaban viendo la belleza del segundo templo. Jesús preguntó, ¿qué estáis viendo? Él dijo, sobre una piedra, ni siquiera una piedra quedará. Jesucristo profetizó el segundo templo que se ve luego de su asesinato. La muerte de Jesús va a ser arruinada. También dijo, ese día, que oréis que no sea un invierno. Cuando viere que Jerusalén queda rodeada de tropas extranjeras. ¿Qué entendéis? La destrucción cerca, húyanse. Nadie se quede en Jerusalén, que se huyan. Si se quedan en Jerusalén, todos serán asesinados. Luego, todos los judíos serán llevados al mundo entero. Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles. Entonces, para poder entender bien, voy retomándolo. Cuando el profeta Daniel recibió esta profecía, el primer templo ya no existe, porque estaba arruinado. Pero él recibe la profecía de que luego de 69 semanas, hasta el día del asesinato del príncipe Mesías, antes del príncipe Mesías, de nuevo la ciudad, en los tiempos angustiosos, será reconstruida hasta el templo. Luego viene el Mesías. Luego la vida de Mesías será quitada, pero no por sí mismo, es un asesinato. Cuando el Mesías llega a ser asesinado, verán una tropa extranjera venir a rodear a Jerusalén. Destruir el templo, destruir la ciudad, asesinar a todos los moradores. Todos los que quieren ser salvos, abandonar Jerusalén, huirse al mundo entero. Luego Jerusalén ser hollada, ser pisoteada por los gentiles, hasta que se reactive el reloj de la profecía para que comience a correr últimos 7 años. ¿Me hago entender?
Entonces, según las profecías de la Biblia, total, ¿cuántos templos existirían? ¿Cuántos templos? 3. El primer templo de Salomón, arruinado en el tiempo de Daniel. Pero el arcángel Gabriel enseña, el segundo templo será construido. Pero el segundo templo será arruinado. Pero el segundo templo, en los tiempos angustiosos, será reconstruido. ¿Por qué tiempos angustiosos? Cuando se retornan los judíos exiliados en Babilonia, ahora ya Persia, en Judá no hay reino, porque el reino ya cayó definitivamente. De tiempos angustiosos, tiempos de confusiones, pero de toda manera la ciudad, el templo serán reconstruidos. Luego vendrá el príncipe Mesías. Después el príncipe Mesías será asesinado. Cuando el príncipe Mesías llegue a ser asesinado, vendrá un rey de tropas extranjeras, rodeará a ciudad Jerusalén, arruinará el templo y la ciudad. Todos los judíos que quieren salvarse, abandonar a Jerusalén, abandonar a Israel, dispersarse al mundo entero. Mientras Jerusalén será hollada por los extranjeros, pisoteada por los gentiles. Después de mucho tiempo, días finales, se reactivará el reloj de la profecía. Iniciará con el último 7 años. Pero en la segunda, inicio de segunda mitad, cesará la ofrenda. Cesará ofrenda y sacrificio, nos da a entender el tercer templo en la primera mitad de últimos 7 años ser reconstruido. ¿Me hago entender? Total 3 templos. Creo que muy pocos me entienden, entonces. Bueno, está bien, no sé. Me cuesta mucho trabajo. Y será, y así, total 3 templos. Un templo antes del exilio fue arruinado. El segundo templo, cuando venga el rey de la profecía pagano, pero involuntariamente tomado por la mano del Señor, dará orden el retorno del pueblo judío a su territorio, reconstruir el templo y la ciudad. Luego vendrá el Santo Mesías. El Santo Mesías será asesinado. Cuando él muere, vendrá un rey de tropas extranjeras, rodeará la ciudad. De nuevo el segundo templo, segunda Jerusalén, destruirá. Todos los judíos que quieren ser salvos, abandonar a Jerusalén, abandonar a Israel, dispersarse al mundo entero. Mientras Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles. Tiempos de gentiles. Luego, después, se cerrará los tiempos de gentiles. Otra vez reiniciará tiempo de Israel, últimos 7 años. En la primera mitad habrá paz. Paz, un convenio del paz, la reconstrucción del templo, ciudad. Luego, en el inicio de segunda mitad, aquel gobierno, maravilloso gobierno, que Israel sin alguna duda creería por el Mesías, blasfemará a Jehová. Israel se dará cuenta, se acordará de la profecía del Daniel. Cuando viereis aquel hombre inicuo, blasfeme, sentado en el lugar santísimo, entendéis, está cerca el fin. Luego en todo el mundo habrá guerras, fenómenos de naturaleza. Entonces el número contado llamado los remanentes Israel serán salvos, reconocerán a Jesucristo, volverán al Evangelio, cerrará los años de la humanidad.
Ya entonces, hermanos, yo reitero, mi intención con la cual comparto esto no es asustar a ustedes. Porque alguno tomando el tema exótico, tema de mucho interés, escatología, quiere reclutar, número de personas para su congregación. Es una metodología religiosa. Es algún tipo de mercadotecnia. Yo no tengo esa intención. Entonces, quiero explicar algo a ustedes. Ya entonces, casi coincide en el año 32-33. El príncipe Mesías será quitado. Así fue. Jesucristo dijo, luego, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vuestros hijos. Que oréis que ese día no sea invierno. Cuando viereis la ciudad de Jerusalén rodeada por la tropa extranjera, huyáis. Si se quedan aquí, todos serán asesinados. Así fue, históricamente. Todos los que se huyeron, se salvaron. Los que se resistieron, todos fueron asesinados. Hasta hay ruinas. Hasta ruina en Israel. En aquel tiempo, los resistentes, ¿cómo se acabaron? Todos fueron asesinados. Ya Jesucristo, el mismo siendo el mismo príncipe Mesías de la profecía de 70 semanas, él, igual a Daniel, profetizó a sus discípulos, este templo, el segundo templo, que antes de la venida de Cristo fue reconstruido, sobre una piedra, ni siquiera una piedra quedará. Totalmente será arruinado. Él dijo que huyeran cuando vieren la ciudad ser encerrada, rodeada de tropas extranjeras, abandonar a Jerusalén. Así enseñó Jesucristo. Ya entonces nosotros, nuestra ubicación histórica, según la profecía de las Biblias, según el reloj del cumplimiento de las profecías de la Biblia, ¿en qué punto, en qué lugar nosotros somos ubicados, encontrados? Casi la parte de recta final del cierre de los tiempos de gentiles. Porque los tiempos gentiles se prolongó 2000 años. Ya vamos a ver. Hoy, el texto principal que yo he citado, Hechos capítulo 28, versículo 25. Apóstol Pablo, durante su tres veces de viaje misionero evangelístico, recorrió grandes distancias. Por donde quiera llegar, el primero dio la prioridad a la comunidad judía de sus paisanos en diferentes regiones. Primero él visitaba la sinagoga. Durante 3 veces de viajes misioneros, él daba prioridad a los judíos, trataba de evangelizar a sus paisanos. Muy poco por ciento de judíos aceptaron el evangelio, la mayoría rechazaron. Finalmente llega a Roma. Hoy el texto que he leído habla de que él cuando estaba en Roma, en el tiempo, ¿cómo se llama? Arresto domiciliarios en Roma, en una casa. Él en la casa tenía libertad, pero no pudo salirse durante 2 años. Entonces él invitaba muchos moradores de Roma, pero dio la prioridad a la comunidad judía. Invitó a los líderes judíos
Vamos a ver, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, si ustedes leen desde el versículo 1 entenderá, Pablo expuso de una forma maravillosa el evangelio. Entonces los judíos, representantes judíos en Roma, en la casa en que Pablo estaba en condición de arresto domiciliario, luego de escucharlo, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Ya Pablo, en su conciencia había un gran pesar. Durante 3 veces del viaje misionero, cómo él daba prioridad, cómo él se enfocaba primero para evangelizar a sus paisanos. Muy menor por ciento de ellos aceptaron, la mayoría rechazaron. Otra vez viendo la misma escena. A él le llega una revelación, entendimiento. Pablo, aquí dice, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis del Cristo, no entenderéis, y viendo veréis al Cristo, no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan del corazón, y se conviertan, y yo los sané. Sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Esta prédica fue dada aproximadamente el año 60 a 62. ¿Cuándo fue la caída de Ciudad Jerusalén, la destrucción de ciudad, templo de Jehová, la dispersión de judíos al mundo entero? En el año 70. Aproximadamente 8 años antes del desastre. Entonces Pablo, un gran pesar, ya que él tiene visión panorámica de la Biblia. Entonces él lamenta porque presiente la destrucción que está por venir muy pronto. Todos los judíos, Jerusalén, ser caídas, templo arruinados, sus paisanos ser asesinados, seguramente parientes cercanos, lejanos de Pablo también, asesinados. Todos los judíos ser dispersados al mundo entero. Esto coincide exactamente con el dicho de Cristo. Israel será llevado al todo el mundo, Jerusalén será oleada por los gentiles. Entonces él reafirmó, entonces el evangelio es enviado a los gentiles. Ellos oirán, ellos creerán, pero judíos serán maldecidos. Durante 2000 años. Entonces el conocimiento, la revelación es muy grande para Pablo. Entonces Pablo se puso tan, sorprendido, enchinado, ¿cómo puedo decir? Muy nervioso. Toda la profecía exactamente van cumpliéndose. Entonces él ya previó la miseria de nación, el destino tan miserable de su país en unos años luego de su partida.
miles de vidas asesinados. Caída del templo, caída de Jerusalén, la dispersión del pueblo judío al mundo entero. Luego, ¿qué vio más? El evangelismo global, la evangelización global. Todos los gentiles. Se alegra por una parte, a la vez por otra parte, le duele mucho. Porque gentiles obedecen, pero su propia casa, su propia familia, miserablemente no lo aprovecha. Para finalizar, vamos a ver el libro de Romanos, dos partes. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. ¿A quiénes se dirige esta carta? A gentiles de Roma. A vosotros mismos que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí impiedad es endurecimiento. Y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Apóstol Pablo, Romanos 9, 11, habló. La caída de Israel para gentiles llegó a ser bendiciones. Romanos 1 al 8, ¿de qué habló? El evangelio para gentiles. Romanos 9 a 11, lamentaba por su casa, por su pueblo. Ahora es el tiempo de gentiles. Pero ¿qué pasa? Finalmente cuando Israel se quiten de Israel aquella impiedad, el endurecimiento, cuando acepten al evangelio, Israel será salvo. El evangelio regresará a Israel. Aquí hablo de tiempo de gentiles, la plenitud de gentiles contado para ser salvos. Ahora nosotros estamos en la recta final de los tiempos de gentiles. Por último, Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Hoy el título de la prédica matutina es la administración de la gracia de Dios. O también se puede decir la dispensación de la gracia de Dios. Dios tuvo su propia administración, la salvación del mundo entero, que el pueblo original rechace el evangelio se redirecciona a los gentiles que no eran pueblos, y luego el evangelio regresar a Israel. Eso era la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Sobre la administración de la gracia de Dios fue revelada a muchos profetas: Moisés, David, Isaías, Jeremías, Oseas, Daniel. Dios estaba diciendo
lo que yo planeé no es salvación de solo la nación Israel, sino todas las naciones, todas las criaturas. Yo quiero salvar la administración de la gracia de Dios. La caída de Israel para nosotros llegó a ser un beneficio. Pablo pregunta, entonces, la caída fue vuestra bendición. Si Israel hubiera obedecido, sería mayor bendición. Si Israel hubiera obedecido, Israel hubiera sido el primer país que aceptara el evangelio. En todo el mundo la historia estaría cambiada. Israel hubiesen enviado misioneros. Durante 2000 años tendríamos la historia de la iglesia muy diferente que ahora. Por donde quiera, misioneros israelitas anunciando el evangelio, gentiles ser salvos. Pero la caída de ellos para vosotros fue un beneficio. Pero imaginen bien, si la caída fue bendición, la restauración, si ellos hubieran aceptado. ¿Por qué ellos fueron caídos? Por no haber creído, dice. Y vosotros también, no jactéis, dice. Si se jactan, dejan de creer. Hasta la rama original no perdonó. Y cuanto menos la rama que originalmente no era rama del buen olivo. Permanecer en la fe, la obediencia, no jactarse, burlarse de Israel. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Siguiente. Que los gentiles son, ya esto a mí me llena de alegría y esperanza. Que los gentiles, ¿qué soy? Son ustedes. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, la iglesia. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Cuánta gratitud. Cuánta gracia. Entonces, para finalizar, el fluir de la voluntad, el cumplimiento de la voluntad de Dios, equivalente de fluir de un enorme río. Ante el fluir de un enorme río, no hay manera como pararlo. De la misma manera, el correr, el fluir del cumplimiento de la gran profecía, la administración de la gracia de Dios, nadie puede impedirlo, nadie puede oponérselo. Si nosotros nos alineamos con aquel fluidez, con aquella dirección, nos vamos alineados. Delante de nosotros, ¿qué va a suceder? Todas las puertas cerradas se abrirán. Todos los caminos serán preparados. Veremos grandes obras de Dios. Esto es el grano que hoy yo quise compartir con ustedes. No es la escatología para asustarle, espantarle, sino cuando nos unimos con la voluntad de Dios. La evangelización global de todos los gentiles. Muy pocos judíos también están recibiendo la salvación, porque ahora los tiempos de gentiles. Pero cuando ustedes vieren, muchos judíos milagrosamente comienzan a arrepentirse, reciben la salvación. Por una parte, alégrense. Por una parte, quédense alertados. ¿Esto qué significa? Nuestro tiempo está por acabarse. Eso es un dilema. Me gozo de que algunos judíos reciben la salvación. A la vez, si muchos judíos ahora reciben la salvación, entonces nuestro tiempo
está por acabarse. Entonces, aún tenemos muchos parientes conocidos que fuera de ese camino. Pues, hermanos, unamos con la voluntad de Dios. Amén. Nos vamos, que vayamos juntos hacia la misma dirección. Entonces, ante el fluir del agua de un enorme río, no habrá ninguna represa, ningún retén que el diablo pueda poner para retenerlo. Todos serán destruidos, se abrirán. Si nos vamos en la misma dirección, veremos gloria de Dios. Amén. Que Dios les otorgue la mejor comprensión de estas palabras. Vamos a servir al Señor. Gracias. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón. Llama a todas las puertas. Si preguntan quién es, di que es cristiana. Pregunta entonces si pasó por sus casas un cristiano. Si te dicen que sí, que complacidos le vieron a la gloria caminando, sepan ahora que su esposa e hijos buscan el cielo por los mismos pasos. Diles que, por hacerse peregrinos, ciudad y hogar con decisión dejaron, que han tenido amarguras, privaciones, y vencieron difíciles obstáculos, porque buscaban con desprecio al mundo la voluntad de Dios llevar a cabo. Y sepan que los tiene el Rey del Cielo bajo su amor y paternal amparo. Cuán hermosas mansiones les prepara mientras con vientos y olas van luchando. Cuán dulce calma gozarán por siempre si fueron fieles hasta el fin del tránsito. John Bunyan, La Peregrina, viaje de Cristiana y sus hijos a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. Segunda parte de El Peregrino.